Como era de esperar, surgen enfermedades en Ohio tras la explosión tóxica por el descarrilamiento del tren. Uno de los habitantes de East Palestine aseguró que no hay ningún médico que pueda identificar el problema que tiene con su voz y con su respiración. Indicó para el New York Post que, tras el descarrilamiento del pasado 3 de febrero, su voz se ha vuelto tan aguda que pareciera que hubiera inhalado mucho helio, para que sonara parecido al personaje de Walt Disney, Mickey Mouse. Él afirma: los médicos dicen que definitivamente tengo los químicos en mí, pero no hay nadie en la ciudad que pueda realizar las pruebas toxicológicas para averiguar cuáles son, acotó. Veamos cómo están las aguas de la zona. Muchas de las personas que sufren los estragos de los químicos tóxicos coinciden en presentar los siguientes principales síntomas en todos los casos, como son erupciones cutáneas y dolores de garganta inexplicables. La Agencia de Protección Ambiental de la Universidad de Texas realizó un análisis sobre la calidad del aire en East Palestine. Los resultados arrojaron que en el aire de aquella zona estadounidense hay por lo menos 9 contaminantes flotando en el ambiente que podrían generar problemas de salud a largo plazo, no solo en la zona afectada, sino también en sus alrededores, versión que choca con las declaraciones de las autoridades federales que afirmaron que el aire en la zona es seguro. Lo realmente insultante es que nos traten como idiotas, como en muchos otros casos, como es el de las estelas químicas en la modificación climática. Se tacha de conspiración aquello que no interesa que se sepa hasta que no queda más remedio que reconocer las cosas. Ahora ya no es conspiración. Pero aquí estamos hablando de animales muertos y personas enfermas. Resumiendo, un tren que descarrila en un pequeño pueblo de Ohio, soltando sustancias químicas muy peligrosas. Un incendio, una población mayormente empobrecida, sospechas de periodistas detenidos, una nube de humo tóxico que recuerda al de la bomba atómica. Todos estos ingredientes parecen formar parte de una película de terror, pero lo cierto es que, sin restarle un ápice de seriedad al accidente, se trata de una historia más de avaricia empresarial, sumada a las laxas regulaciones federales tan habituales en los Estados Unidos. Comencemos por el principio. La noche del 3 de febrero, sobre las 21 horas, hora local, un tren de mercancías de la compañía Norfolk Southern, con destino Madison, Illinois, y proveniente de Conway, Pensilvania, se salía de la vía en las cercanías de East Palestine, una localidad de Ohio de apenas 4.700 habitantes. Os hablé de todo esto en un vídeo anterior. El accidente generó que parte de los productos químicos que transportaba se derramasen, llegando a arder, por lo que se decidió, con la aprobación de las autoridades, provocar de manera controlada una nube tóxica de gases, entre ellos cloruro de vinilo, acrilato de butilo y fosfeno, y evacuar a la población en un radio aproximadamente de 1,5 kilómetros. La decisión se tomó 5 días después, según reporta ABC News, que advirtió de las consecuencias para la salud de estos compuestos. La inhalación de cloruro de vinilo, por ejemplo, puede causar mareos, náuseas y distintos problemas respiratorios inmediatos, además de cáncer de hígado y otros a largo plazo. Asimismo, este medio alertó de la posible contaminación del suelo y los ríos cercanos, lo que condujo a los representantes políticos a cambiar la fuente de agua potable. La Agencia de Protección Medioambiental, EPA en sus siglas en inglés, organismo federal, envió a la empresa una carta, fechada el 10 de febrero, donde les instaba a limpiar la zona e informaba de su posible responsabilidad legal ante los estragos. La polémica no se hizo esperar. El abogado medioambiental Steven Donziger, conocido por enfrentarse a la multinacional energética Chevron por un caso de vertidos de petróleo en Ecuador, publicó en su Instagram una crítica feroz tanto al gobierno como a Norfolk. Es una crisis humanitaria y ecológica, señalaba, aludiendo a los gases cancerígenos y a la incoherencia de que fuese la propia compañía ferroviaria
la encargada de la limpieza del desastre. El 15 de febrero, The Guardian, uno de los primeros periódicos en hacerse eco de la noticia, compartía un análisis exhaustivo con testimonios de la gente de la zona que había experimentado varios síntomas. Habían visto peces muertos, varias fuentes apuntaban a 3.500 ejemplares, o perdido a sus gallinas, junto a las denuncias que algunos habían presentado para que la empresa pagara los tests médicos. De hecho, distintas acciones legales se han agrupado en esta demanda colectiva, que exige a Norfolk hacerse cargo de los posibles daños en la salud y económicos, y un abogado que representa a varias familias ha alertado a sus clientes sobre los cheques de $1.000 que les están ofreciendo. Creemos que es una forma artera de que esta pobre gente renuncie a reclamaciones futuras. Y es que, a pesar de que las autoridades han afirmado que el agua y el aire del territorio afectado son seguros, ni la empresa ni la EPA han revelado la cantidad exacta de sustancias tóxicas que se lanzaron en la nube de humo, según The Wall Street Journal. En estos momentos hay una investigación en curso de la Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte, una agencia del gobierno. ¿Pero qué fue lo que provocó el accidente? Es imposible determinar una sola causa, más bien se trata de una serie de factores que, combinados, acabaron en tragedia. El pasado diciembre se había bloqueado una huelga de trabajadores ferroviarios que habría supuesto un parón importante en la economía nacional. Los empleados del sector en el que se encuentra Norfolk, que ha despedido en los últimos años a casi un tercio de la plantilla, aumentando la frecuencia de trenes y añadido más vagones, reivindicaban mejores condiciones laborales y, aunque al final lograron una subida salarial, su principal exigencia, bajas por enfermedad pagadas y mayor calidad de vida para evitar errores derivados del agotamiento, no fue atendida. Por otra parte, una investigación de The Lever ha acusado directamente al Partido Republicano de recibir más de $6 millones en donaciones del lobby ferroviario para relajar las ya laxas regulaciones del sector. Según este medio, Obama inicialmente cedió a no denominar trenes inflamables de alto riesgo a aquellos que transportasen sustancias químicas que no fuesen petróleo, como el recientemente descarrilado, pero aprobó la instalación de frenos más eficientes, normativa que fue derogada posteriormente. El resultado ha sido que las empresas de trenes han gastado 191.000 millones en la recompra de acciones propias en la última década, lo cual engorda sus beneficios, y siguen operando con un sistema de frenado originario de 1868. No es de extrañar que haya medios que desplieguen la voz de alarma sobre una industria en la que cada año se producen 1.700 descarrilamientos. Hemos visto muchísimos en los últimos meses, y en la que ni siquiera el transporte de gas natural licuado, ese combustible del que Estados Unidos es el mayor exportador mundial, cuenta con medidas de seguridad especiales. La administración de Biden aún no ha hecho nada para remediar estas carencias. Como se puede comprobar, no son necesarias conspiraciones cuando una amalgama de circunstancias es capaz de explicar los hechos por sí sola. La catástrofe de East Palestine responde a una serie de intereses corporativos, supervisión gubernamental deficiente, exiguos derechos laborales, etc. Y probablemente podría haberse evitado. Respecto a la detención de periodistas, solo se sabe que ocurrió con uno, actualmente en libertad con cargos. A juzgar por el vídeo del arresto, podría tratarse, presuntamente, de un caso de abuso policial. Queda por ver cómo se resuelven los litigios en marcha y las consecuencias, a largo plazo, tanto en la salud de los habitantes como en la de los ecosistemas. Wow. Look at all that. Look at it. It's all in the bottom of the creek bed. Now look at it.
they burned all the chemicals off of there, right? That's what I heard, yeah. Maybe off the top.